Muy bien, aquí estamos de nuevo. Gracias por estar ahí con nosotros también. Very well. We're here with you, and we thank you for joining us. Damos gracias a Dios por este momento que nos permite ahora llegar a su corazón a través de la palabra. And we thank God for giving us this moment to be able to reach your hearts through the Word. Así que te invito a que prepares tu corazón, prepares tu Biblia, prepares tu cuaderno de notas. So I invite you that you prepare your heart, your notebook, and your mind, Porque vamos a tener un hermoso tiempo, no solamente hoy, sino que a través de todo este mes de diciembre. because we're going to have a wonderful time, not only today, but throughout the whole month of December. Vamos a estar estudiando acerca de la promesa del Padre. We're going to be talking and studying about God's promises, the ¿Cómo- promises of the Father. Cómo el Señor cumple su promesa, algo que dijo años atrás, How the Lord fulfills His promise, something that He said years back, con tanta exactitud cuando Jesús vino por primera vez a esta tierra. with such exact way of doing it when Jesus stepped on this earth. Así que quiero invitarte a que pues vayas con nosotros a la palabra. So I want to invite you that you go with us to the Word. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaiah chapter 7, verse 14, Quizás uno de los textos más hermosos que nos habla acerca de la venida de Jesús. perhaps one of the most beautiful texts or verses that speaks to us about Jesus' returning. Y lo vamos a leer y dice la palabra. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Therefore, the Lord Himself will give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel. Oremos al Señor. Let us pray. Gracias, Padre, por este momento que nos das de visitar tu palabra, Señor. Father, we want to thank you for this moment that you allow us to visit your word. Gracias por tu visitación a nuestras vidas también. And thank you, Father, for your visitation to our lives as well. Padre, danos en este momento, en este tiempo, la guianza de tu Espíritu Santo. Father, give us this moment and this time the guidance of your Holy Y Spirit. que toda la gloria, Señor, sea siempre dada a ti. And may all glory be given to you, Father. Padre, que a través de la lectura de tu palabra, de lo que tú tienes para nosotros, And Father, as we read through the scriptures and what you have prepared for us, podamos encontrar paz y consuelo en nuestro corazón, may we find peace and comfort in our hearts, de que tus promesas son fieles y son verdaderas. that your promises are faithful and true. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Gloria al Señor. Glory to God. Bueno, dejando ya atrás lo que fue el Día de Acción de Gracias And as we leave behind what is Thanksgiving Day y el famoso Viernes Negro también, and the famous Black Friday, ahora nuestra mente y la mente del mundo entero, obviamente, que ya se fija en la Navidad. and then so now our minds and the minds of everybody in the whole world is focused on Christmas. Y has escuchado la canción, que es la época más hermosa del año. And you've heard the song, It's a Most Wonderful Time of the Year. Amén. Qué bonito canta el hermano. Así que la mente de todo el mundo está ya enfocada en la Navidad. So everybody's mind is focused in Christmas now. Y este año, pues tendremos una Navidad muy diferente, quizás igual como tuvimos el Día de Acción de Gracias. And this year we might have a Christmas that's very different, perhaps the same way as we had Thanksgiving. Sin embargo, se habla muy fuertemente y se escucha muy fuertemente en todos los medios acerca de este tiempo, de la Navidad. And now we are hearing a lot about what Christmas is now. Sin embargo, siempre nos da tristeza en el corazón, ¿verdad? Cuando oímos comerciales o canciones o la gente hablar acerca de la Navidad. However, it saddens our hearts to hear and see commercials and people just talk about Christmas. Que se menciona la palabra Navidad, pero no se habla de quién se trata la Navidad. The word Christmas is mentioned, but it's not mentioned who it
it is about. Inclusive vamos a notar que muchas películas sobre la Navidad salen, And we're going to see that a lot of movies of Christmas are coming out, pero todas enfocadas en Santa Claus, but they're all focused on Santa Claus, no en Jesús. not on Jesus. Y si tan siquiera mencionáramos la palabra Jesús en la Navidad, sonaría un poco religioso. So if we were to mention Jesus on Christmas, it would sound a little religious. Y la gente le pierde interés cuando empiezas a hablar de que la Navidad se trata acerca de Jesús. And people lose interest when you speak that Christmas is about Jesus. Pero aún así, But even though like this, la Navidad es una realidad. Christmas is a reality. Tal vez el día en que nació Jesús no sea el día correcto, Perhaps the day that Jesus was born is not the correct day, pero la natividad de Jesús es un evento real, no solamente histórico, sino que espiritual también. but Jesus' nativity is a true and real event, not only historically, but Espiritual. spiritually. Y hay una tremenda responsabilidad en nosotros los hijos de Dios, And there's a great responsibility with us, children of God, que no solamente celebremos Navidad, that not only are we supposed to celebrate Christmas, sino que hablemos de Jesús. but also speak about Jesus Hablemos de la razón por qué Navidad existe. and speak about the reason why Christmas exists. De que no solamente es una festividad o un holiday, It's not only a festivity or a holy day, sino que habla de la persona más hermosa de todo el universo, but it speaks about the most precious person in all universe, la persona de Jesús, and that's the person of Jesus Christ, que vino a este mundo, who came to this earth. que tomó forma de nuestra propia humanidad, He took form of our own humanity con el propósito de poder experimentar lo que nosotros los seres humanos experimentamos en carne propia, with the purpose of experimenting what us humans experiment as humans. pero que demostró el Señor que la vida en la humanidad tiene victorias también. And he demonstrates to us in life that life in humanity has victories as well. Y esa es la razón por la cual Jesús vino a este mundo. And that is a purpose why Jesus came to Y this otras world. más que vamos a ver a través de estos temas que estarán tocando nuestro corazón en este tiempo. And a couple more that we are going to be seeing that's going to be touching our hearts. Entonces lo que anhelamos lograr en este tiempo es que nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, So what we wish to accomplish in these times, that us, the church and the people of God, podamos celebrar con conocimiento de causa. so that we can celebrate knowing what the cause is. Y saber de que Navidad significa la presencia de Jesús en esta tierra, en este mundo. And knowing that Christmas signifies and it means Jesus on this earth. Y que vino con un propósito que los mismos ángeles anunciaron a aquellos pastores que estaban aquella noche pastoreando sus ovejas. That he came with a purpose that the angels revealed to those pastors that were pastoring their sheep. Los ángeles que se aparecieron esa noche, el día en que Jesús nació allá en Belén de Judea, The angels that showed up with the day that Jesus was born in Bethlehem, dieron esta palabra en Lucas capítulo 2, versículo 11. Ellos hablaron y le dijeron a los pastores que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. in Luke 2, chapter 2, verse 11, these words from the angels say that today in the town of David a Savior has been born. Esta es una palabra muy real que hoy en día se ha olvidado mucho. This is a word that's very real that nowadays has been forgotten. Jesús había nacido en aquel momento que los pastores estaban pastoreando sus ovejas Jesus was born at the time when those pastors were pasturing their sheep. y estaban extrañados de ver el resplandor que los tomó en ese momento. And they were astounded of the brightness that
took them of that moment. y asustados quizás en alguna forma. And they might have been afraid in some sort. Pero el ángel le trajo consolación a través de estas palabras. But the angels brought comfort through these words. Que no tuvieran temor. Not to be Que lo que ellos estaban fearful. experimentando en ese momento That what they were experimenting at that moment, era el gozo que había en el cielo, it was the joy that was in heaven, que los mismos ángeles vinieron a celebrar a la tierra, that those angels themselves came to celebrate on earth. a dar a conocer por qué estaba naciendo Jesús. To let it be known why Jesus was being born. Y le dice, ha nacido hoy un Salvador, And que it's- es Cristo el Señor. And it says that today a Savior was born, which is Jesus himself. Entonces el nacimiento de Jesús es la misma oportunidad de salvación para la humanidad. So the birth of Jesus is an opportunity of salvation for humanity. Lastimosamente no lo escuchamos en este tiempo. And sadly, we don't hear about it these El times. mundo está más ocupado en la comercialización de la Navidad The world is focused on on commercializing the Christmas y no en el propósito de salvar la humanidad. and not on the purpose of saving humanity. Pero la iglesia, But church los hijos de Dios, and the children of God, tenemos que tener otro negocio en mente, we need to have another purpose in mind, de salvar la humanidad, to save de humanity, darle a conocer to be able to let it be known de que Navidad representa la oportunidad de salvación que Dios nos ha dado. that Christmas represents the opportunity of salvation that God has given us, De que Jesús vino a este mundo that Jesus came to this world para librarnos de la condenación eterna, to free us from all condemnation, para eternal condemnation, perdonar todo pecado de la humanidad and to forgive all sin of y humanity, para que todo aquel que lo reconociese como Salvador en su vida and for all who would recognize him as a personal Savior alcanzaría esa eternidad. would reach that eternity. Así que la venida o la aparición de Jesús en la tierra So the coming or the presence of Jesus, thank you, on earth, es el cumplimiento de la promesa del Padre it's the fulfillment of God's promise que había hecho miles de años antes. that the promise was made thousands of years back. Los escritores del Nuevo Testamento, la iglesia que había nacido a través de la muerte y resurrección de Jesús, The writers of the book that wrote about the birth of Jesus, ellos creyeron fielmente que Jesús era el enviado del Padre they believed faithfully that Jesus was sent by God y que venía a cumplir una promesa. and that he was here to fulfill a promise. Por eso es que cuando ellos escriben acerca de ese momento tan glorioso de la presencia de Jesús, That's why when they write about that precious, glorious moment of Jesus, the presence of Jesus, estaban completamente seguros de que aquel niño que había nacido, que vivió con ellos, era Jesús el Salvador mismo. they were sure that that child that lived with them, it was Jesus the Savior. Y Lucas escribe esto en Hechos capítulo 13. And Luke writes this in Romans, Lucas, I'm sorry, Hechos. Acts Capítulo 13. 13. Y en su versículo 23, And in the verse 23, él describe estas palabras diciendo de que de la misma descendencia de David iba a nacer el Salvador. he writes from saying that from the same descendants of David, David. of King David's David. descendants, King David's descendants, the Savior was going to be born. Y dice esto, de la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Acts 13:23 says, "From this man's descendants, God has brought to Israel the Savior Jesus as he promised." Allí está declarando el escritor de que había una seguridad completa de quién era Jesús. There he is declaring, the writer, that the fulfillment of who Jesus was. En la mente de ellos no había ninguna duda In their minds, there was no doubt, que posiblemente había mucho espacio para dudas, which possibly there was a lot of room for doubt,
Pero ellos creyeron ciegamente. But they believed blindly. Que cuando vieron a Jesús, That when they seen Jesus, que cuando lo vieron hacer milagros, that when they saw him do the miracles, que cuando lo vieron hablar de la manera que hablaba, and when they saw him speak the way he spoke, que cuando lo vieron morir en la cruz, and when they saw him die on the y que cross, cuando lo vieron resucitar and when they saw him resurrect y aparecerse a muchísimas personas, and appear to a lot of people, no había duda de que él era el Mesías. there was no doubt that he was the Messiah. La promesa del Padre se había cumplido. And God's promise has been fulfilled. Ellos no creían en una mentira. They didn't believe in a lie. Ellos creían en una realidad. They believed in a reality. Inclusive se fueron a la escritura misma. They even went to the scriptures itself. Vieron cómo la Biblia, cómo el Antiguo Testamento hablaba de esa presencia, de esa venida de Jesús. They saw how the Old Testament spoke about Jesus' returning. Y vieron de que lo que el Padre había prometido, And they saw that what God had promised, the Father had promised, ahora se estaba cumpliendo con realidad. now it was being fulfilled with reality. Pablo habla acerca de esas palabras en Gálatas capítulo 4, versículo 4. And Paul speaks about that in Galatians verse 4, chapter 4, verse 4. Cuando él entiende de que la venida de Jesús vino en el tiempo correcto, en el tiempo preciso que Dios había determinado. When he writes that God has that his promise was fulfilled when he had wrote about it. No hubo ningún margen de variación, There was no margin of variation, sino que Dios cumplió en el momento que él lo había determinado. but God fulfilled it in the moment that he had determined to Y fulfill y it. así lo entendieron ellos. And that is the way they understood it. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Galatians 4:4 says, "But when the set time had fully come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship." Ese cumplimiento de ese tiempo, That fulfillment of that time, Dios lo había venido preparando por siglos. God had been preparing it for years. Inclusive le dio a aquellas naciones la oportunidad de que progresaran He gave those nations the opportunity to progress, para que Jesús viniera a nacer en un mundo que estaba preparado para recibirlo. so that Jesus can come and be born in a world that was prepared to receive him. Roma era quien gobernaba en aquellas épocas. Rome was the one that governed at that time. Habían ya construido muchos caminos. They have already constructed a lot of paths. Había paz en aquella época. There was peace at that time. En el tiempo de Jesús no hubieron guerras, In the time of Jesus, there was no war. no hubieron invasiones. There weren't invasions. Los enemigos estaban tranquilos con Israel. The enemies were calm against Israel. Era el tiempo preciso. It was a precise Era time. el momento que Dios había preparado para que su hijo viniera. And it was the moment that God prepared for his son to come, Para que él pudiera caminar con libertad por aquellas tierras so that he was able to walk with liberty through those y places predicar el evangelio. and preach the word. Y ciertamente así sucedió. And that's how it happened. Jesús vino al mundo en el momento que más el mundo necesitaba de esa presencia de él. Jesus came to earth in the precise time that the world needed most of him. Todo el Antiguo Testamento, en muchos pasajes del Antiguo Testamento, A lot of passages in the Old Testament hablan acerca de esa venida de Jesús. speak about that coming of Jesus. Entonces, hoy quiero que veas conmigo cómo la promesa del Padre So I want you to see today how the promises of our Father tiene un cumplimiento en su más perfecto estado que podamos nosotros entender. has a fulfillment in its most perfect state that we are able to understand. Todo lo que el Padre promete a la humanidad y a la iglesia Everything that our Father promises to humanity and church
se cumple. is fulfilled. Y por eso es que nosotros debemos de confiar en las promesas de Dios. And that is why we need to trust in God's promises. Y por eso estamos tomando este tema del cumplimiento de las promesas de Dios. And that's why we're talking about this topic of the fulfillment of God's promises. Porque en tiempos de dificultad Because in times of difficulty, es fácil perder el enfoque a que Dios tiene una promesa para ti, para tu vida personal. it's easy to lose focus that God has a promise for you personally in your personal Y a life. través de estos temas quiero que veas que Dios cumple exactamente lo que promete. And through these topics, I want you to see that God fulfills what he promises. Ahora, esa gloriosa presencia de Jesús viene siendo anunciada desde Génesis mismo. That glorious presence of Jesus, it's being announced since the beginning of Genesis. Después del pecado de Adán y Eva que leemos en Génesis capítulo 3, After Adam and Eve's sin that we read in Genesis 3, la escritura nos habla de lo que Dios le promete a Adán y Eva acerca de cómo sería el desarrollo de la presencia de Jesús en esta tierra. in Genesis 3, we read about that God tells Adam and Eve how Jesus' development is going to be on this earth Y la razón por la cual Él vendría también. and the reason why he would be coming. Dice capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis. Chapter 3, verse 15 of Genesis says, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Chapter 3, verse 15 says, And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Aquella serpiente que había engañado al hombre tendría su finalidad. That snake or serpent that had tricked man would have his end. Dios no permitiría que siguiera siendo de las suyas en esta tierra, God wouldn't allow for that serpent to keep doing what it wanted on this earth, sino que le pondría un final. but that he would place an end to it. Todo lo que el enemigo ha hecho y ha construido para apartar la mente del hombre de Dios, Everything that the enemy had done to apart man's mind from God vendría a quedar ahora fuera de su estado original. would come to be out of its original state. Y Dios pondría una nueva mentalidad en el corazón del hombre. And God would place a new mentality in the heart of Y man. esto sucede a través de la venida de Jesús. And this would happen through the coming of Jesus. Por eso es que Jesús vino a esta tierra, That is why Jesus came to earth, para demostrarnos el potencial que puede uno tener confiando en Dios. to show us the potential of that we could have in trusting God. Y que el enemigo, aunque lo veamos que tiene cierta actividad en el mundo, And although we see that the enemy has certain activity in the world, aunque quizás tengamos temor de algunas cosas porque el mundo lo exalta demasiado, perhaps we may fear of it because the world exalts him or makes him seem something big. sin embargo, el poder para destruirlo está en nosotros. But the power to destroy him is in us. Y Romanos capítulo 16, versículo 20, Pablo escribiéndole a la iglesia le hace ver precisamente esto. Romans chapter 16 verse 20, Paul lets the church know about this. Y le dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Says, the God of peace will soon crush Satan under your feet. The grace of our Lord Jesus be with you. Entonces, esta es la promesa de Dios. So this is a promise of Por God. eso es que Jesús vino. And that is why Jesus came. La promesa de Génesis 3:15 The promise of Genesis 3:15 se llevó a cabo en el nacimiento de Jesús, was fulfilled in the birth of Jesus, porque en ese momento, aunque el enemigo trató de destruir a Jesús a través del rey Herodes, because in that moment when Satan wanted to destroy Jesus through King Herod, con la muerte de aquellos niños que Herodes mandó a matar, with the death of those children that King Herod sent to kill, Jesús fue preservado su vida.
Jesus' life was preserved para que pudiera completarse la promesa de que el enemigo sería aplastado por la misma presencia de Jesús. so the promise of the devil being stepped on or defeated through the presence of Jesus was fulfilled. Ahora, es interesante notar que en el cumplimiento del Antiguo Testamento, It is interesting to note that in the fulfillment of the Old Testament, cuando Dios ya estaba preparando el tiempo para la venida de Jesús, when God was preparing the time for Jesus' coming, faltarían unos 400 años para que Jesús naciera. about 400 years would be the time before Jesus was born. Cuando Dios le da esta palabra al profeta Malaquías, When God gives this prophecy to Malachi, y esta palabra es la que realmente nos hace pensar cómo es que Dios quiere que nos preparemos antes de su venida también. and this promises makes us think on how God wants us to be prepared before his coming. No perdamos de vista que la venida de Jesús, su nacimiento en aquella época, And let's not lose sight that the Jesus coming in that time era con el propósito de salvar al mundo. was with the purpose of saving the world. Y la venida de Jesús en el tiempo futuro que nosotros estamos esperando And the coming of Jesus in the future, which we are waiting for, es recoger la cosecha is to pick up the harvest de los que hemos creído en Él, of who has believed in him, de los que hemos recibido la promesa del Padre, from us who have received the promise of the de los Lord, que hemos creído que Él es el Salvador de nuestras vidas and who has believed that he is our savior of our lives, y que la recompensa de eso es la eternidad. and that the reward of all that is eternity. Entonces en Malaquías Dios le dice al pueblo de Israel, le dice estas palabras. So in Malachi, God tells the people of Israel these words. Capítulo 4, versículo 2 del libro de Malaquías. Chapter 4, verse 2 of Malachi. Mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. But for you who revere my name, the Son of Righteousness will rise with healing in its rays, and you will go out and frolic like well-fed calves. Ahora quiero que vayas al verso 4 y el verso 5 dice, acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Verso 5. 4. Remember the law of my servant Moses, the decrees and laws I gave him at Horeb for all Israel. He aquí que yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. See, I will send the prophet Elijah to you before the great and dreadful day of the Lord comes. Había un anunciamiento de esa venida. There was an announcement of that coming. Sí, es cierto, fue hecha con muchos años de anticipación. Yes, it's true. It was made with years of anticipation. Pero lo que Dios quería era que hubiera una preparación. But what God wanted is that there would be a preparation for it. No iba a haber excusa de que no se nos dijo que iba a pasar. There would be no excuse that it wasn't told to us that it was going to happen. Israel había venido siendo preparado para que Jesús naciera. Israel had been preparing for Jesus' birth, Para que pudieran recibir al Mesías. so that they were able to receive the Messiah Para que pudieran reconocerlo como el Salvador. and to recognize him as the Savior. Para que pudieran honrarlo como el Dios presente en la tierra. And so they can honor him as the present God on earth. Por eso es cuando Él lo anuncia, So when he is announced, es llamado como la presencia misma de Dios en la tierra. he is called as the same presence of God on earth, Con ese precioso nombre de Emmanuel. with that beautiful name of Emmanuel, Dios con nosotros. God with us. Y es lo que Dios a través de Malaquías le dice, vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. And in the beautiful words of God through Malachi, where he says that Those who trust in my those name. who trust in my name will se me pasó.
That's okay. The Son of Righteousness will rise. Creo que estas palabras son las que deben causar impacto en nuestras vidas. I believe that these words should cause an impact in our lives. Que Dios siempre prepara a su iglesia. That God always prepares His church. Ahora nos ha estado preparando para que podamos nosotros entender cuáles son sus propósitos a través de todo este tiempo. And now He has been preparing us so we can understand what His purposes are throughout these Y times. tal vez no veas tú esa claridad, no veas tú ese sol, no veas tú la misma justicia, And perhaps you may not see that with clarity or the sun or the justice. pero Dios ha venido preparando todo este tiempo para que entendamos sus propósitos. But God has been preparing all this time so we can understand His A través de purposes. estos mensajes, a través de esta palabra que Dios te va a estar ministrando y va a estar ministrando mi vida también. Through these messages and these passages that God is going to be ministering in our lives and my life, Entendamos que la Navidad es mucho más que regalos, comida, fiestas. let's understand that Christmas is much more than just presents, festivities, or food. Y tal vez no es mi intención que esas cosas las hagas a un lado. And perhaps it's not my intentions that you put those things aside. Está bien participar y celebrar, It's good to participate and celebrate, pero sin olvidar el propósito real. but without forgetting the real cause. Sin Jesús, Navidad es simplemente una fiesta Without Jesus, Christmas is simply a party. que te pasará la emoción del momento. At the moment, you'll have the emotions of it Te pasará la emoción del regalo bonito que recibes. and the beautiful gift that you receive. Cuando Cristo realmente está en la Navidad, When Christ is in Christmas, sea que recibas, sea que no recibas, whether you receive or you don't receive, has recibido ya el mejor regalo del mundo. you have received the best gift of the world. El entendimiento de que Jesús envió al Salvador a tu vida y a tu corazón. The understanding that God had sent the Savior, the true Savior, to your life and your heart. Y eso es lo que Dios quiere que entendamos en este tiempo. And that is what God wants us to understand in these Dios times. quiera que la pandemia nos ayude a entenderlo. Only God, we trust in God or hope in God that this pandemic will help us understand it. Que hoy que hay tantas limitaciones, Now that there's so many limitations, hoy que quizás no vamos a estar reunidos para una celebración como tal vez lo hemos acostumbrado, and perhaps we won't be united with the big celebration like we have been accustomed to, nos encontremos con el verdadero nacimiento de Jesús. let us find ourselves with the true birth of Jesus Christ. Que la humanidad pueda entender And that the humanity can understand que lo que más necesita su vida that what their lives needs the most es salvación. is salvation. Tal vez tú dirás, pero necesito salud, And perhaps you may say, well, I need health. necesito muchas cosas para sentirme bien. I need a lot of things to feel good. Tal vez muchos dirán, necesito salir de vacaciones. And perhaps a lot of you may say, I need to go out on vacations. Yo también lo necesito. We as well need them. Pero lo que más necesita mi alma es la presencia de Jesús. But what my soul needs the most is the presence of Jesus. Que Navidad sea realmente esa presencia de Cristo en tu corazón. And that Christmas may be in true the presence of Jesus in your heart. Y prepárate los siguientes mensajes que vamos a estar hablando en este tiempo. Prepare yourselves because the following messages that we will be talking about in these times, Hablaremos de lo precioso que es la anunciación de Jesús. we will talk about the beautifulness of announcing Jesus. Cómo José, como María, como aquellas personas tomaron esas palabras del Padre. How Joseph and Maria took those beautiful words from the Father. Cómo la presencia de Jesús en el hogar de José y de María And how the presence of Jesus in the home of Joseph and Maria cambió su corazón. Mary. Changed their heart. Cambió la perspectiva de su vida. It changed the perspective of their life. Y cómo la presencia de Jesús también And how the presence of Jesus en Israel, in Israel en Jerusalén, and in Jerusalem
aún después de su muerte, even after his death, cambió la mentalidad de miles de it personas changed the minds of thousands of people que creyeron en él that believed in y him que aceptaron and that accepted him la promesa del Padre, and the promises of God. que Jesús That Jesus vino a través de aquella virgen came through that virgin para salvar al mundo. to save the world. Que Dios bendiga esta palabra en tu corazón And may God bless this word in your heart, y que realmente pueda nacer ese sol de justicia en estos tiempos de dificultad. and that the rays of the sun can be born of justice in these times. Y que Dios bendiga tus propósitos para un nuevo año también. And may God bless your purposes for a new year again. Amén. Amen. Gracias. Thank you.